Vamos a otro tema, porque las bencinas anotaron una fuerte alza durante la jornada del jueves, convirtiéndose en el primer incremento de precios de los combustibles de hace más de 4 meses. Esto en medio del conflicto bélico en el Medio Oriente, el cual además ha impactado el valor del petróleo. Queremos profundizar en estos temas y para eso vamos a tomar contacto con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, Juan? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿sorprendido con esta alza de los combustibles o era esperable una alza más tan intensa de casi 70 pesos en algunos combustibles? Bueno, realmente esta alza que vimos esta semana era totalmente esperable, teniendo en cuenta la dinámica del precio del petróleo en el mercado internacional, producto del conflicto bélico entre Israel e Irán y el efecto que tuvo este en el mercado internacional. Por lo tanto, ese incremento era totalmente predecible, era esperado, y eventualmente lo que permitió el mercado fue contener parcialmente, digamos, el alza, tanto en el caso de las gasolinas como el diésel, mientras que se generó un incremento bien significativo en el caso de la parafina. Ya, ¿y qué es lo que viene hacia adelante? ¿Solamente se avisoran que van a venir nuevas alzas o podría haber algún elemento de contención? Mira, realmente lo que podemos prever de aquí a 3 semanas más con la información actual es que el precio de las gasolinas podría reducirse marginalmente, toda vez que hoy el precio promedio durante esta semana del precio del petróleo Brent se ubica en torno a $68 el barril, mientras que la semana anterior, por ejemplo, el precio promedio alcanzó los niveles de $76 el barril, es decir, el precio del petróleo se desplomó en el mercado internacional, producto de la reducción de la prima, digamos, de riesgo geopolítico, toda vez que finalizó el conflicto entre Israel e Irán. Por lo tanto, con un precio del petróleo en esos niveles, 65, 66, $67 el barril aproximadamente durante las próximas semanas, y con un tipo de cambio que levemente se ha apreciado, toda vez que se han reducido las sanciones internacionales, es esperable una reducción marginal en el caso de las gasolinas para el precio mayorista. En el caso del diésel, a diferencia del caso de las gasolinas, sí podemos esperar una leve alza, pero en todo caso, lo esperable es que son variaciones relativamente acotadas. Y respecto al caso de la parafina, precio que se modifica cada semana, lo esperable es que para el próximo día jueves, en app informe posiblemente una variación muy acotada a la baja, explicado por los factores que te comenté anteriormente respecto al precio del petróleo Brent y respecto al tema del tipo de cambio. Ya, Juan, pero con los elementos de contención y de regulación que tiene nuestro país, ¿alcanza para contener esta escalada que puede tener el precio del barril de petróleo o habría que hacer una intervención quizás distinta a la que usualmente se hace para contener los precios de los combustibles? Mira, hay dos aspectos. Por una parte, el MEPCO es un mecanismo que permite el suavizamiento de la variación cada 3 semanas del precio mayorista de los combustibles de consumo regular. El MEPCO opera a través, en este caso, de un componente variable negativo que viene siendo un subsidio que aminora la tasa de variación del precio. Por lo tanto, el MEPCO no es un fondo, simplemente es un mecanismo de suavizamiento a través de un componente variable del impuesto específico. A diferencia de la parafina, que la parafina tiene un mecanismo que es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Por lo tanto, este fondo, que actualmente tiene recursos aproximadamente de $7 millones, sí permitiría eventualmente reducir el precio o contener el alza del precio. Ahora, hay que reconocer que eventualmente el FED pudo haber operado esta semana para evitar ese incremento tan importante de casi 70 pesos por litro, pero no operó fundamentalmente por las condiciones del acuerdo que se generó para efectos del reajuste del salario mínimo, donde se llegó a un acuerdo donde se esperaba también una inyección al Fondo de Estabilización de cerca de $25 millones para contener que el precio, en ese caso al consumidor final de la parafina, no superase los 1.050 pesos. Por lo tanto, este elemento, como no se ha eventualmente finalizado a través de una publicación en el diario oficial, eso no permitió que el fondo actuase esta semana. Posiblemente, y solo comento, posiblemente puede ser que el fondo opere la próxima semana y en vez de tener una caída marginal del precio, tal como lo que estamos previendo, posiblemente se dé una caída mucho más amplia. Pero lo que sí es cierto es que no es esperable que haya una tendencia al alza del precio de la parafina, como vimos, por ejemplo, para esta semana. Ya, Juan, ¿y cuál es el impacto que esto eventualmente podría tener en la inflación de nuestro país, que vemos que se ha ido estabilizando en el último tiempo, que está convergiendo hacia el rango meta del Banco Central hacia fin de año? Por lo menos esas son las proyecciones, este precio más elevado del petróleo, que sube 70 pesos en algunas bencinas a contar del día de ayer, ¿puede tener un impacto directo en la inflación? ¿Podría quizás desregular lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central? Mira, la verdad hay varios puntos a considerar. Primero que todo, la inflación, para efectos de decisión de política monetaria, que la que más observa el Banco Central, es la inflación subyacente, es decir, la inflación que se determina por, digamos, elementos más estructurales de la economía. En el caso de la variación del precio de los combustibles, por ejemplo, que afecta el IPC de energéticos, eso es una componente volátil, por lo tanto, eventualmente son shocks transitorios que se vienen dando. Por lo tanto,
¿qué ocurre? Que cuando el Banco Central toma la decisión, por ejemplo, de política monetaria, considera esos elementos. Y respecto ya al cálculo propio del IPC, lo que hay que considerar es lo siguiente, que durante el mes de junio hemos visto también leves reducciones en el precio de los combustibles y ahora vemos una importante alza. Eventualmente, claro, va a haber una incidencia marginal al alza para el IPC del mes de julio, pero eventualmente no esperamos que esta incidencia al alza se mantenga a través del tiempo, por lo menos para el mes de julio, toda vez que vemos ya una contención en el caso del precio. Y por otra parte, hay que reconocer que ya por lo menos estructurales de la economía y por efectos de base de comparación, la tendencia es que el IPC, la variación interanual, tiende a moderarse a través del tiempo. Por lo tanto, el impacto que hemos visto puntualmente a partir del día jueves por el alza del precio de las gasolinas, el diésel y la parafina, realmente va a ser marginal para efectos de su incidencia en el IPC total de la economía. Juan, y a nivel mundial, a nivel macro, ¿por qué subió tanto la bencina? Porque uno estaba atento a las noticias de Irán, a lo que fue esta guerra, y lo más esencial para el precio de los combustibles era si se bloqueaba o no el estrecho de Hormuz. Finalmente no se bloqueó, no pasó nada allí. ¿Es pura especulación lo que está pasando? No, no es especulación. Lo que pasa es que el mercado internaliza, los precios de mercados se construyen a partir de toda la información disponible. Por lo tanto, la información también parte de las expectativas. Por ende, el mercado, la expectativa es que había un incremento del riesgo geopolítico, toda vez que había una alta probabilidad de que Irán, digamos, o el conflicto entre Irán y Israel escalara en mayor medida en una zona fundamental del mercado petrolero como es la zona del Oriente Medio. Por lo tanto, eventualmente el mercado lo que se hace en ese sentido es que anticipa. Eventualmente, por ejemplo, si yo espero que el canal de Hormuz de aquí a ciertos días más se pueda bloquear, lo que yo haría como comprador de petróleo es comprar más hoy, previendo que el precio futuro va a aumentar, producto de que espero que el canal de Hormuz se cierre. Por lo tanto, hay una presión de demanda vía expectativas en cuanto a la dinámica de los conflictos. Por eso los conflictos armados eventualmente generan tanta volatilidad en el mercado, tanta incertidumbre, porque es muy difícil prever lo que va a pasar. Hoy claramente tenemos un escenario que cambió sustancialmente. En cierto modo fue sorprendente la posición de Estados Unidos después de bombardear Irán el fin de semana, donde literalmente prácticamente condicionó un alto al fuego con Israel e Irán, y la guerra de 12 días se dio por finalizada. Eso realmente tomó por sorpresa el mercado eventualmente, y eso explica gran parte de lo que está pasando actualmente hoy, que ya esa prima de riesgo político se desapareció. Por lo tanto, lo que te quiero indicar es que ese incremento previo que vimos la semana pasada tenía justificación, dada el escenario que en ese momento se está viendo a nivel de una guerra abierta entre Israel e Irán. Ya, desde ese punto de vista, Juan, ¿usted avisora que podría bajar entonces el precio de los combustibles una vez que esta paz esté firme? Porque ahora es Donald Trump el que dice, bueno, aquí está la paz y todo, pero todavía no hay claridad en el mundo si de verdad se acabó y se va a llamar la guerra a los 12 días o esto eventualmente podría tener un nuevo intercambio de misiles. Mira, realmente la probabilidad de que hoy Israel e Irán vuelvan a tener un conflicto abierto es muy bajo. Primero porque eventualmente Israel demostró las limitaciones militares de Irán, un país que no tuvo la capacidad de defender su espacio aéreo, un país que si bien tenía misiles digamos, de largo alcance, la mayor parte fueron interceptados por Israel, y Israel tuvo la capacidad militar de atacar blancos específicos de Irán, a diferencia de Irán que atacó objetivos civiles y de otro tipo de alcance en el caso de Israel. Por lo tanto, claramente hoy Irán es un país que militarmente está mucho más debilitado, sin lugar a dudas, y también eventualmente Estados Unidos demostró su capacidad de atacar unas centrales, digamos, de enriquecimiento de uranio con un tipo de ataque inédito a nivel global. Por lo tanto, eventualmente los incentivos que tiene Irán para una escalada son bajos. Israel tampoco tiene un gran incentivo porque eventualmente, según indica Israel, logró obtener sus objetivos militares, eventualmente en destruir gran parte de las defensas antiaéreas de Irán, destruir radares, digamos, aniquilar buena parte de los comandantes militares de Irán y al mismo tiempo afectar fundamentalmente su programa nuclear. Por lo tanto, Israel ya no tiene ningún incentivo per se de incrementar este tipo de acciones. Ahora, lo que sí va a seguir pasando en el Medio Oriente es que van a seguir las tensiones entre Israel y Hamas. Eventualmente eso no va a terminar lo que está pasando actualmente en Gaza, pero eventualmente con Irán lo esperable es que la situación se reduzca significativamente las tensiones geopolíticas. Y respecto a la primera parte de tu pregunta, en el caso del precio de los combustibles, con información de hoy lo que voy a esperar es una baja marginal, es una baja muy acotada en el caso de las gasolinas, un incremento muy leve en el caso del diésel, pero que en suma y resta viene siendo una cierta estabilización del precio, por lo menos con la información que tenemos hoy. Posiblemente Claro. que el día de la próxima semana pasa algo que genera algún cambio en el mercado, y debemos reconocer que es un mercado altamente volátil y muy complejo de predecir. Ya. Pero con la información actual, ese vendría a ser el escenario base que tenemos para el día de hoy. Juan, quiero preguntarle por el dólar, con un Estados Unidos tan activo, tan decisivo además en la doctrina de Donald Trump para actuar a nivel mundial.
¿Por qué el dólar no se disparó durante esta semana? Porque a pesar de la intervención de Estados Unidos, muchos pensaban que el dólar iba a superar, por lo menos en Chile, la barrera de los 1.000 pesos y se mantuvo más o menos estable en 935, 940, oscilando un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no se disparó el dólar. ¿Por qué no se fortaleció la moneda a pesar de la intervención de Estados Unidos? Mira, hay dos factores. Hay un factor de índole más estructural y un factor mucho más coyuntural. A nivel más estructural, lo que estamos viendo eventualmente es que Estados Unidos, con su política comercial de incremento de aranceles, lo que está gatillando esto es, en cierto modo, un proceso de debilitamiento del dólar. Ellos mismos lo están buscando, que en última lleva a que el tipo de cambio para efectos, por ejemplo, del resto de monedas se tienden a apreciar respecto al dólar. Y eso es como resultado de los efectos macroeconómicos de la toma de decisión de los aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos, y también sumado al hecho que ya cada vez el dólar marginalmente y paulatinamente va perdiendo digamos, el dominio total del uso como moneda de intercambio en el comercio internacional. Por lo tanto, hay factores estructurales a nivel macroeconómico que han llevado a que el dólar tenga esta característica. Y el otro elemento también relevante es que, si bien cuando se gatilló este conflicto hace ya más de 12 días entre Israel e Irán, nos dimos cuenta que el dólar realmente no se disparó. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando existe incertidumbre global, hay dos activos donde se refugian los inversores, que es fundamentalmente el oro, por ejemplo, o el dólar estadounidense como digamos, por efecto, digamos, de la certeza de la economía estadounidense. Eso no pasó ahora, porque si bien el dólar se alcanzó a fortalecer eventualmente, en ese caso el tipo de cambio se depreció respecto al dólar, fue mucho más acotado. Y eventualmente hubo monedas, por ejemplo, como el franco suizo, que tuvieron una mayor, digamos, fortalecimiento en ese caso. Por ende, aquí se notan los efectos, y como te comentaba anteriormente, a nivel macro de lo que está pasando con la economía estadounidense, y también una economía que estructuralmente se ha debilitado en el sentido de las expectativas, fundamentalmente sobre su política fiscal y sobre el incremento de la deuda pública y la emisión de los bonos de tesorería. Todo esto elementos lleva a que el dólar haya perdido parcialmente como activo de refugio exclusivo que tenía como moneda. Y también, sumado a esto, el mercado también internalizó que el conflicto con Irán eventualmente hubo incertidumbre, pero nunca previó realmente, después de los primeros ataques, que realmente Irán tuviese la capacidad militar de generar un gran, digamos, guerra totalmente abierta con Israel. Por lo tanto, fueron factores, como te comento, estructurales de la economía estadounidense y elementos, digamos, coyunturales que explicaron por qué el dólar realmente no tuvo este incremento tan importante como se hemos visto en otro tipo de episodios en el pasado. Y a propósito de los activos de refugio que usted mencionaba, ¿cuál es la recomendación que se podría dar en cuanto a la economía doméstica? Porque claro, este conflicto de los 12 días se suma a otros conflictos que están en curso, como el de Ucrania, como el de Rusia, como la guerra entre Israel y Hamás, pero también, y lo dicen todos los analistas, vienen más conflictos de aquí en adelante. El mundo está muy convulso. ¿Dónde refugiar el dinero de la gente que es más cautelosa? Mira, la verdad, sí es cierto, eventualmente hoy vivimos en un mundo en una guerra híbrida constante entre diferentes potencias regionales, mientras Estados Unidos eventualmente se retira como gran potencia hegemónica, y eso es parte de un proceso geopolítico. Ahora, desde el punto de vista más macro y más, digamos, de manejo de activos, eventualmente es complejo, porque el mercado como un todo reacciona, y lo que hemos visto es una mayor volatilidad en los mercados financieros, eventualmente, y también por las políticas de Estados Unidos. Por ende, activos como el dólar sigue siendo, a pesar de, digamos, de esta como debilidad estructural, sigue siendo activos útiles para efectos de aminorar parcialmente riesgo. También hay instrumentos de renta fija, por ejemplo, que también eventualmente se ven menos afectados en teoría respecto a instrumentos de renta variable. Pero eso vendría a ser como mi punto más a nivel análisis, mucho más macro, no tanto a nivel financiero, respecto a este tema en particular. Ya. Juan, ¿y Chile, al ser una economía tan abierta, está más impactado o Chile en sus instrumentos internos tiene la capacidad de blindarse a lo que pasa a nivel internacional? Mira, realmente ninguna economía es capaz de blindarse totalmente. La verdad, Chile es un país bastante abierto al resto del mundo, tanto en flujos comerciales como en flujos de capitales, y todo lo que termina pasando a nivel global termina repercutiendo en la economía local. Para Chile tiene una ventaja, es un país que tiene un tipo de cambio flexible, por lo tanto el tipo de cambio permite eventualmente mitigar, digamos, ajustar los shocks externos con cambios en el tipo de cambio nominal. Eso es algo que es positivo para efectos de la estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo eventualmente tiene impactos en cuanto la actividad externa se reduzca, tiene impactos a nivel local respecto, por ejemplo, el manejo de la política fiscal. Por ejemplo, hay efectos sobre el manejo, digamos, de los flujos de capitales, y eventualmente lo que uno espera es que Chile, en términos de la resiliencia, sí tiene unos buenos indicadores, fundamentalmente dos. Primero, las reservas internacionales del Banco Central, son reservas que son, digamos, que están relativamente adecuadas. Si es que se hubiese dado a nivel global, digamos, digamos, limitación de los flujos de capitales, Chile tiene la capacidad para poder financiar, por ejemplo, las importaciones a través de un alto nivel de reservas internacionales. Y quizás a nivel fiscal es donde tenemos mayor debilidad,
si es que se diese, por ejemplo, una gran crisis global, como vimos en el año 2008-2009, como vimos en la pandemia. Hoy, lamentablemente, Chile, los fondos soberanos tienen, digamos, un nivel de volumen mucho más bajo de lo que teníamos previo al COVID-19. Por lo tanto, a nivel fiscal tenemos, cierto modo, mayor apertura, digamos, de menor fortaleza para enfrentar algún riesgo macroeconómico sistémico a nivel global, a diferencia de lo que teníamos antes. Pero en general, digamos, Chile hoy por hoy tiene una macroeconomía relativamente sana. Eventualmente vemos un crecimiento en torno al nivel potencial de la economía, una inflación que se ha ido aminorando a través del tiempo. Quizás el elemento más acuciante hoy es lo que pasa a nivel fiscal y quizás también a nivel del mercado laboral, pero tenemos una economía que eventualmente debe tener una capacidad de resiliencia relativamente alta, pero insisto, no igual a lo que teníamos años atrás, principalmente a nivel fiscal. Ya, ¿y con cuánta visión o cautela los países del mundo, no Chile, el resto del mundo está mirando este conflicto de Irán, pero también otros conflictos a nivel mundial? Porque una de las cosas que me ha sorprendido esta semana es que el precio del cobre, uno de los commodities importantes a nivel mundial, se ha mantenido bien estable e incluso ha subido. ¿Por qué no se ha desacelerado la inversión en algunos países en torno a seguir construyendo o seguir expandiendo sus economías a pesar de que el mundo está en horas turbulentas? Mira, con respecto al tema del cobre, claro, hay un elemento, siempre se dice que el cobre es un buen indicador líder de respecto a lo que pasa con la economía global y eventualmente, generalmente es cierto. Pero hay que reconocer que aquí precio del cobre relativamente estable también depende fundamentalmente de factores de oferta. ¿Ya? Hay elementos de oferta dentro del mercado del cobre que eventualmente explican este precio relativamente alto. Es decir, hay una relativa escasez relativa de oferta respecto a una demanda que sigue creciendo, eventualmente porque el mundo sigue creciendo, a pesar de que puede crecer menos este año respecto a lo que esperábamos hace tiempo atrás, pero va a crecer. Por lo tanto, eventualmente hoy vemos son factores mucho más particulares del mercado del cobre que explican estructuralmente como que el precio se sostenga. Eventualmente, y hay otra parte que no es menor, que tal como tú lo indicas, es que el mundo se está acostumbrando al final del día a tener una situación geopolítica de inestabilidad. Es decir, no es menor que la guerra de Ucrania y Rusia que empezó en el 2022, ya 3 años después no ha finalizado, la guerra continúa, la situación en el Medio Oriente, a pesar de que se reduce la tensión entre Israel e Irán, va a continuar con respecto a lo que pasa con Hamas y vemos lo que pasa en Gaza. Vimos recientemente, hace un poco más de un mes, el conflicto entre Pakistán e India, donde hubo ataques aéreos y bases militares entre los dos países, que son potencias nucleares, y eventualmente las tensiones militares se van a seguir presentando y muy seguramente se van a seguir dando, porque aquí estamos viendo un cambio del paradigma geopolítico donde Estados Unidos está en un proceso de retirada, y eso lleva a que las tensiones regionales tiendan a aumentar en la medida que un órgano como Estados Unidos, que eventualmente limitaba cierto tipo de conflictos, va retirado, y también obviamente un orden multilateral que cada vez es más cuestionado a través del rol de las Naciones Unidas. Entonces aquí estamos viendo todos elementos militares y geopolíticos que se van a seguir dando muy seguramente, porque el mercado creo yo que obviamente impacta, pero eventualmente se está internalizando, que es el mundo que actualmente estamos viviendo, y obviamente genera efecto, pero eventualmente ya se ha internalizado mucho más respecto a lo que veíamos años previos. Sí, es triste el diagnóstico que usted hace, pero es bastante cierto de que nos estamos acostumbrando a nivel planetario, de que hay conflictos y que hay que convivir con aquello, con otras personas que están sufriendo y países que además están muy impactados. Pero quería preguntarle, Juan, por el tema por la economía local, por Chile. Estamos a 10 días de conocer nuevamente la cifra de la inflación del mes anterior. ¿Se va a disparar en julio la inflación en Chile producto del alza de la luz que muchos analistas dicen se va a internalizar quizás con la sumatoria o el alza de muchos productos en Chile? Mira, realmente, claro, aquí lo que podemos esperar es que, bueno, o sea, el reajuste de tarifas eléctricas va a tener una incidencia eventualmente en cuanto al IPC. Sin embargo, aquí lo que hemos visto eventualmente es que los elementos volátiles eventualmente se han aminorado parcialmente en los últimos meses, parcialmente, y también la inflación subyacente, si bien se mantiene relativamente estable, hoy lo que podemos prever es que cada vez el camino hacia una reducción de la inflación para que llegue a finalizar el año a niveles de 3,7, 3,8% se va a llevar a cabo. O sea, hoy lo importante en Chile, más allá del propio dato puntual, que obviamente siempre es una noticia, eventualmente, lo importante es la tendencia. Y lo importante hoy es que ya tenemos una economía que ha internalizado mayor parte del shock, digamos, que generó el incremento de tarifas eléctricas, y ahora sí vemos un proceso de una política monetaria que ha permitido guiar el manejo inflacionario eventualmente, y por lo tanto aquí no hay que solo reaccionar sobre el dato, aquí lo importante es un poco la tendencia. Vimos recientemente el informe de política monetaria del Banco Central, donde reafirma que la inflación fin de periodo al mes de diciembre va a ser inferior al 4%, y que ya para el primer semestre del año 2026 vamos a converger
a una meta esperada del 3% como la meta de largo plazo. Por lo tanto, aquí, en cierto modo, lo que quiero indicar es que sí se va a dar un impacto, pero eventualmente hemos visto que en otros componentes de la canasta del IPC la incidencia es relativamente a la baja, por lo tanto esto va a compensar parcialmente la incidencia positiva que va a tener el incremento de tarifas. Es algo que ya internalizó el mercado, que ya se encuentra dentro de las expectativas, que ya el Banco Central internalizó en su decisión de política monetaria. Por lo tanto, aquí lo importante es que la trayectoria de inflación se está dando en función de lo que espera la autoridad monetaria, y eso, digamos, lo relevante del día de hoy. Además, hay que sumar otro elemento importante, que las expectativas de inflación se mantienen ancladas en la meta de 2 años de un 3%, sí. Y eso también es positivo para la economía local. Juan, la última pregunta más de la contingencia. ¿El resultado electoral del domingo, que tenemos primarias oficialistas, va a incidir en el rumbo de la economía a contar del lunes? Mira, realmente a nivel político es muy complejo, dado opinar desde el punto de vista de la economía, pero hay que reconocer aquí una parte. Obviamente Chile está hoy en un proceso de cambio, digamos, de elecciones presidenciales. El día domingo va a haber una votación para la coalición de centro-izquierda, donde van a elegir su candidato presidencial para la primera vuelta. Y eventualmente aquí, más allá del impacto que pueda llegar a tener que gane un candidato u otro, eventualmente aquí lo importante es que se va, digamos, a generar una mayor certidumbre sobre realmente quiénes van a competir al finalizar la primera vuelta. Y eso va a ser positivo para el mercado, porque eventualmente esto genera menos ruido en términos de posiblemente posiciones de propuestas políticas de múltiples candidatos. En la medida que haya un menor abanico, eso es positivo, porque eventualmente la economía va internalizando las diferentes propuestas, y entre menos candidatos posibles, o que eventualmente tengan una posibilidad real de tener una victoria, eso es positivo, porque eventualmente hay más información. Ahora, si gana una opción de la centroizquierda o gana la otra, eventualmente, digamos, es complejo predecir. Y además hay otra parte importante, que ya el mercado ya ha internalizado parcialmente la probabilidad de que gane un candidato u otro. Por lo tanto, aquí ya si bien hay un elemento sorpresa que se puede llegar a dar el domingo, y eventualmente hay dos candidatos que son un poco más fuertes respecto a otros dentro de esa coalición, no considero que eso realmente cambie estructuralmente a nivel económico la dinámica, pero sí, eventualmente sí lo que va a tener son impactos políticos, porque eso va a reorganizar las estrategias políticas, digamos, de la otra coalición de centro-derecha y derecha que existe actualmente en Chile, para hacer frente a un candidato de centro-izquierda que va a obtener, obviamente, el apoyo completo de su propia coalición. Pero considero que ese vendría a ser como el escenario base que tendríamos respecto al tema. Del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada. A ustedes, que estén muy bien. Buen día. Buen día.